¿Te ha pasado que entras a un lugar, hablas con convicción, das una idea que parece brillante, y aún así nadie te escucha? No es que tus ideas no valgan. Es que no proyectas poder. El respeto no se exige, se proyecta. Y la diferencia entre ser escuchado o ignorado, seguido o ridiculizado, muchas veces no tiene nada que ver con tu talento, ni con tus intenciones. Tiene que ver con algo mucho más invisible, pero infinitamente más poderoso, la percepción del poder. Hace más de 500 años, un hombre llamado Nicolás Maquiavelo escribió uno de los libros más temidos por los reyes, admirado por los dictadores y estudiado por los líderes modernos, El Príncipe. Pero atención, no era un manual para ser malvado. Era una radiografía del poder humano. ¿Cómo se gana? ¿Cómo se mantiene? ¿Y cómo se pierde? Y una de sus preguntas más famosas sigue estremeciendo a quien la escuche por primera vez: ¿qué es mejor? ¿Ser amado o ser temido? Detente un segundo y piensa en eso. Porque esta pregunta, tan incómoda como honesta, es la base de toda relación de poder en el mundo. ¿Alguna vez un jefe te sonrió en público, pero en privado te hizo temblar? ¿Has visto a alguien que, sin levantar la voz, solo con entrar en una sala, impone respeto? ¿Y te has preguntado por qué tú no puedes lograrlo también? El mundo está lleno de personas con talento, con buenas ideas, con corazón. Pero muy pocas logran imponerse. Y lo más cruel es que en esta sociedad, si no proyectas poder, el mundo te empuja a un rincón. Te ignora. Te utiliza. Te desecha. Y tú, sin darte cuenta, terminas jugando siempre el papel del que espera aprobación. Del que ruega por atención. Del que es demasiado bueno, y por eso nadie lo teme. Y aquí es donde entra Maquiavelo. Porque él no escribió para agradar. Escribió para advertir. Para mostrar cómo funciona el poder cuando las máscaras caen. Y hoy, vamos a desenterrar 3 de sus principios más brutales, más incómodos, y más efectivos para que tú también proyectes poder. Para que no solo te escuchen, sino que te respeten. Para que no solo entres en una sala, sino que todos sientan que algo cambió desde que llegaste. Comenta ahora mismo, ¿tú qué crees que es mejor para sobrevivir en este mundo? ¿Ser amado o temido? Escribe tu respuesta. Porque al final del video, volverás a esta pregunta, pero con una visión completamente diferente. Y quizá, con un nuevo instinto. Quédate hasta el final, porque si aplicas solo una de estas 3 claves, notarás cómo las personas a tu alrededor empezarán a tratarte distinto. No por lo que dices, sino por lo que proyectas. Porque el poder no es algo que se tiene. Es algo que se emana. Y prepárate. Porque la primera clave, que estás a punto de descubrir, te hará ver cómo las personas no reaccionan a la verdad, sino a la apariencia. Y tú puedes usar eso a tu favor o seguir siendo ignorado. Clave número 1, controlar la percepción. Imagina que estás frente a 2 personas. La primera habla con datos, con argumentos, con verdad. Pero su voz tiembla, su cuerpo se encoge, y sus ojos evitan el contacto. La segunda dice algo ambiguo, incluso dudoso, pero lo dice con firmeza, con el mentón en alto, el pecho abierto, una pausa calculada antes de hablar y una mirada que penetra. ¿A cuál de los 2 le crees más? La mayoría de las personas, sin saberlo, le creen al segundo. No por lo que dice, sino por cómo lo dice. Y eso, Maquiavelo lo entendió mejor que nadie. En El Príncipe, Maquiavelo afirma sin pudor, a los hombres se les debe conquistar con la imagen, no con la verdad. Brutal, ¿verdad? Pero cada día lo confirmas. La percepción es más poderosa que la realidad. Y el que controla la percepción, controla la narrativa, y por tanto, controla el poder. Y aquí es donde muchos caen. Porque piensan que basta con tener buenas intenciones, con ser transparentes, con ser auténticos. Y claro, eso está bien, si lo que quieres es ser aceptado. Pero si lo que buscas es proyectar poder y dominar tu entorno, necesitas algo más que autenticidad, necesitas dominar la puesta en escena de tu imagen. No se trata de mentir, sino de dirigir como quieres que te vean. Porque si tú no lo haces, otros lo harán por ti, y créeme, no te gustará el personaje que te asignen. Controlar la percepción es hablar menos y observar más. Es entrar en silencio, y hacer que otros hablen primero. Es usar el misterio como herramienta. Es presentarte con seguridad incluso cuando sientes dudas. Es elegir tus batallas y jamás justificarte ante quien no merece explicaciones. Y es dominar tu cuerpo como un actor domina el escenario. Un experimento reveló que bastan solo 7 segundos para que una persona forme una impresión duradera sobre ti. Y una vez formada, esa impresión es casi imposible de cambiar. Así que la pregunta es, ¿qué proyectas tú en esos primeros 7 segundos? ¿Seguridad? ¿Dominio? ¿O necesidad de aprobación?
Piénsalo. Cuando te vistes, lo haces para sentirte cómodo o para transmitir respeto. Cuando hablas, usas tu voz como una herramienta de autoridad o como un susurro que pide permiso. Cuando entras a una sala, lo haces como quien tiene algo que demostrar, o como quien no tiene nada que probar. Te daré un ejemplo real. Steve Jobs, fundador de Apple, no era el más técnico. Ni siquiera era el mejor ingeniero en su equipo. Pero dominaba una cosa, la percepción. Vestía siempre igual, hablaba pausado, usaba el silencio como una herramienta, y sabía que su simple presencia debía generar impacto. ¿El resultado? Millones de personas creían en su visión incluso antes de entender sus productos. Y su palabra tenía más valor que 100 presentaciones técnicas. Esa es la clave. La percepción es un poder invisible, pero palpable. Si quieres dominar una conversación, una negociación o incluso una relación, empieza por controlar lo que proyectas. Asegúrate de que cada palabra, cada gesto y cada silencio trabajen a tu favor. Comenta ahora mismo. ¿Conoces a alguien que parece tenerlo todo bajo control, aunque no sea el más talentoso? Escribe si alguna vez viste a alguien que proyectaba poder sin necesidad de gritar. Y si tú quieres aprender a proyectarlo también, quédate. Porque la segunda clave va más allá de la imagen, y se adentra en el arte de manipular las estructuras que otros no ven. Es hora de convertirte en el centro del tablero, sin que nadie lo note. ¿Listo para avanzar? Te mostraré cómo se crea la ilusión del control, y cómo eso te convierte en indispensable. Clave número 2. Crear la ilusión del control. Te voy a contar un secreto. Las personas no necesitan tener el control real para sentirse seguras. Solo necesitan sentir que lo tienen. Y quien entienda esto, quien sepa cómo alimentar esa ilusión en los demás mientras él maneja los hilos desde las sombras, tiene un poder casi absoluto. Esta es una de las verdades más incómodas de Maquiavelo. No hace falta que controles todo, solo debes lograr que los demás crean que lo hacen. Tú decides el escenario, ellos creen que deciden el guión. Maquiavelo decía, el príncipe debe hacer que otros actúen por su voluntad, creyendo que siguen la suya propia. Y esta frase, tan elegante como siniestra, es la esencia de los grandes manipuladores, estrategas, líderes y genios del poder. Porque el verdadero control nunca se muestra. Se oculta detrás de una sonrisa, de una oferta amable, de una delegación falsa. El poder que se exhibe, se debilita. El poder que se esconde, se vuelve indestructible. Piensa en una empresa. El jefe que micromanajea todo y da órdenes todo el tiempo crea empleados resentidos, temerosos, improductivos. Pero el líder que aparenta soltar el control, que confía en su equipo, mientras en realidad ya estructuró cada paso por anticipado, ese líder no solo domina, sino que crea soldados leales, que jamás se rebelan, porque creen que son libres. Lo mismo ocurre en las relaciones. Hay personas que jamás gritan, jamás imponen, y sin embargo todo gira a su alrededor. No porque sean autoritarios, sino porque te hacen sentir que tú decidiste lo que en realidad ellos diseñaron. Eso es maquiavélico. Eso es estratégico. Y eso, bien usado, es una de las armas más efectivas para dominar sin parecer tirano. Y aquí viene lo más interesante. Cuando las personas sienten que tienen poder, bajan la guardia. No cuestionan. No investigan. No se rebelan. Y tú puedes usar esto a tu favor en cualquier contexto. ¿Cómo? Controlando 3 cosas. Primero, controla la información. Decide qué sabe cada quien, cuándo lo sabe, y con qué intención. Nunca muestres tus verdaderas cartas desde el inicio. Segundo, controla las recompensas. Haz que las personas dependan de ti para avanzar, pero que crean que el mérito es suyo. Y tercero, controla las opciones. No ofrezcas libertad absoluta. Ofrece 2 caminos, ambos creados por ti. Ellos eligen, pero tú ganaste desde antes. Déjame darte un ejemplo brutal. Durante décadas, uno de los presidentes más longevos de África se mantuvo en el poder sin golpes de Estado. ¿Su estrategia? Permitía elecciones. Sí, elecciones. Pero todos los candidatos que llegaban al final eran controlados por él. El pueblo votaba creyendo que ejercía su derecho. Pero él elegía a quien podían elegir. ¿Suena familiar? Comenta ahora. ¿Alguna vez creíste estar tomando una decisión, y luego descubriste que todo ya estaba planeado? Escribe manipulado si alguna vez te pasó. Porque aquí está la clave. Quien crea la ilusión del control, domina sin levantar sospechas. Y tú puedes empezar ahora. Piensa en un entorno donde te sientas fuera de control, tu trabajo, tu grupo social, tu pareja. ¿Qué pasaría si das un paso atrás, aparentas soltar el timón, pero en realidad estructuras el mar sobre el que navegan todos?
¿Qué pasaría si haces que todos dependan de ti para seguir avanzando, sin que se den cuenta? Si controlas el flujo, controlas el destino. Y si controlas el destino, no necesitas gritar, ni exigir, ni imponer. Solo observar mientras el mundo actúa dentro de tu tablero. Pero esto aún no termina. Porque si quieres un poder que asuste, un poder que nadie entienda y todos respeten, necesitas dominar una última clave. Una que desestabiliza, confunde y somete. Prepárate, porque la tercera clave no es para todos. Es para aquellos que están dispuestos a ser impredecibles. Hay algo que el ser humano odia más que la injusticia. Y es la incertidumbre. Cuando no sabe qué esperar, se paraliza. Y esa parálisis, ese vacío de lógica, es el espacio perfecto para el dominio. Porque mientras otros intentan descifrarte, tú ya decidiste la jugada siguiente. Y eso, Maquiavelo lo entendió con una claridad quirúrgica. El poder más absoluto no es el que todos comprenden, sino el que nadie puede anticipar. En El Príncipe, Maquiavelo advierte, el que no puede ser predecible, siempre es temido. Y tiene razón. Lo que se repite, se controla. Lo que se puede anticipar, se neutraliza. Pero lo que no sigue un patrón, lo que hoy sonríe y mañana guarda silencio, lo que actúa sin avisar, sin explicar, sin justificar, eso provoca una tensión incómoda. Y esa tensión es exactamente lo que necesitas para dominar sin ser confrontado. Piensa en esto, ¿qué tienen en común los mafiosos más respetados, los CEOs más exitosos, los coaches más influyentes? Todos ellos controlan sus movimientos con una estrategia de imprevisibilidad. No siguen una rutina emocional. No explican todo lo que hacen. Y nunca muestran si están completamente a tu favor, o simplemente analizando tu siguiente paso. La imprevisibilidad no es actuar como loco. Es actuar con lógica oculta. Es cambiar tus reacciones cuando ya todos piensan que te conocen. Es hacer lo contrario a lo que esperan de ti, justo cuando esperan lo mismo de siempre. Y en ese momento, los demás se sienten expuestos, inseguros, desconcertados. Esa es tu ventaja. Te daré un ejemplo real. Vladimir Putin, presidente de Rusia, es un experto en imprevisibilidad. Sus aliados lo temen más que sus enemigos. ¿Por qué? Porque nadie puede anticipar cuál será su reacción exacta. Un día firma tratados, al siguiente invade sin previo aviso. No porque sea impulsivo, sino porque entendió que el miedo real nace cuando el otro no sabe qué viene después. Y este principio lo puedes aplicar sin tener un ejército ni una nación. Basta con que en tus relaciones cotidianas rompas la rutina de tu comportamiento. Si eres siempre complaciente, un día simplemente di que no sin explicar por qué. Si todos esperan tu mensaje a una hora fija, cámbialo. Si esperan que reacciones con enojo, haz silencio. Si creen que necesitas su aprobación, ignóralos por completo. Esa grieta, ese espacio donde se rompe el patrón, crea la duda. Y quien siembra duda, siembra poder. Porque la gente necesita sentir que te entiende para sentirse segura. Y cuando no pueden entenderte, lo único que les queda es respetarte o temerte. Ambas funcionan si tu objetivo es liderar. Ahora, comenta esto. ¿Te gustaría ser alguien impredecible, que nadie pueda manipular? Escribe impredecible en los comentarios si estás listo para dejar de ser transparente y convertirte en una figura que los demás no puedan descifrar. Porque si te leen como un libro abierto, te cierran como una historia aburrida. Pero si no saben en qué página estás, seguirán intentando entenderte. Imagina esto, en una conversación, todos suponen lo que vas a decir. Y de pronto, tú cambias la dirección. Todos se descolocan. Te miran con otra energía. Te escuchan con otra tensión. Y en ese momento, tú decides si abrazas, atacas, o simplemente te retiras. Eso es poder. No porque grites. No porque exijas. Sino porque controlas el flujo emocional de la escena. La imprevisibilidad te transforma en alguien que no puede ser ignorado. Porque cuando no saben si aparecerás con fuego o con hielo, se preparan para ambos. Y en ese desgaste mental, tú ya ganaste. Y ahora que conoces las tres claves, falta lo más importante. Porque saber no es suficiente. Lo que viene es decidir. ¿Vas a aplicar esto o vas a volver a ser el mismo de siempre? Porque el que no actúa, se convierte en espectador de su propia vida. Ahora que has llegado hasta aquí, te voy a hablar sin máscaras. Tienes en tus manos 3 armas. No consejos, no frases bonitas para Instagram. Armas. Y como toda arma, pueden servir para construir un imperio, o para seguir apuntándolas hacia ti mismo. Porque te lo repito, el poder no se suplica. Se proyecta. Y si tú no das el paso, alguien más lo dará en tu lugar. Ya conoces la primera clave,
controlar la percepción. Entendiste que lo que los demás ven es más fuerte que lo que tú realmente eres. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Seguir vistiéndote como si no importaras? ¿Seguir hablando como si pidieras permiso para existir? ¿Seguir justificando tus decisiones ante personas que ni siquiera se lo merecen? ¿O vas a cambiar la forma en que entras a una sala, el tono en que respondes, la energía que emites, incluso cuando no dices una sola palabra? Después conociste la segunda, la ilusión del control. Viste que no necesitas tener todo dominado. Solo necesitas que los demás crean que deciden, cuando tú ya escribiste el guión. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir mostrando tus cartas antes de tiempo? ¿Vas a seguir diciendo toda la verdad sin estrategia? ¿O vas a convertirte en la persona que ofrece opciones falsas, que regula la información, que dirige sin parecer que dirige? Y finalmente, descubriste la tercera, la imprevisibilidad. Comprendiste que lo que no pueden leer, no pueden controlar. ¿Vas a seguir siendo predecible, respondiendo igual, actuando igual, reaccionando igual, como si fueras una marioneta de costumbres? ¿O vas a romper con todo patrón, a generar misterio, a provocar tensión, y con ello, respeto? Este es el punto de inflexión. Aquí es donde la mayoría apaga el video, piensa que interesante y vuelve a su rutina, a que lo ignoren, a que lo pasen por encima, a que le escuchen solo cuando grita. Pero tú no eres la mayoría, ¿verdad? Tienes dos caminos: usar esto hoy, ahora, en tu próxima conversación, en tu próximo silencio, en tu próximo paso, o seguir siendo el que observa a otros dominar, mientras tú entregas tu poder por miedo al juicio, por miedo al rechazo, por miedo a incomodar. Y déjame decirte algo que duele: si tienes miedo de incomodar, jamás serás recordado. El mundo no es amable con el que espera. El mundo responde a quien impone su presencia, incluso sin palabras. A quien no pide respeto, sino que lo encarna. A quien no busca que lo sigan, sino que camina con tanta seguridad que otros no pueden evitar seguirlo. Así que aquí va mi desafío. Esta semana, elige una de estas tres claves y aplícala. Solo una. Tal vez vas a entrar distinto a ese lugar que te intimida. Tal vez vas a hablar con otra energía. Tal vez vas a guardar silencio donde antes te justificabas. Tal vez no vas a responder como esperan. No importa cuál elijas. Lo importante es que actúes. Que cambies. Que rompas tu patrón. Y observes cómo cambia el mundo a tu alrededor. Ahora comenta, ¿cuál de las tres vas a usar primero? Escribe 1 si vas a cambiar tu percepción. 2 si vas a manipular el control. 3 si vas a convertirte en impredecible. Escríbelo ya, porque quien comenta, declara. Y quien declara, activa. Esto no es un juego. Es una guerra silenciosa. Y tú, por primera vez, estás armado. Si llegaste hasta aquí, comenta Maquiavelo para saber que eres parte del 1% que no solo consume, sino que ejecuta. Y si quieres seguir aprendiendo cómo usar la estrategia, la psicología y el poder a tu favor sin convertirte en un monstruo, suscríbete ahora. Porque en el próximo video, te voy a revelar las 5 leyes oscuras que los manipuladores más peligrosos del mundo usan para controlar masas enteras, y cómo defenderte o usarlas tú antes de que las usen contra ti. Y ahora sal. Camina. Aplica. Proyecta. Porque el poder no espera. Se toma.